Buenas, mi nombre es Natalie Mu, interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica, y hoy les vengo a explicar estas tres causas de estridor laringio, que serían croup, laringomalacia y epiglotitis, teniendo en cuenta que todas las causas de estridor laringio pues son varias, son bastantes, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en estas tres. ¿Ok? En cuanto al cronograma, les voy a introducir un poquito sobre el estridor laringio para recordar, hablar de laringitis aguda, que es el croup en la clínica, cómo lo abordamos, igual a laringomalacia, cómo la abordamos, la epiglotitis y la relevancia que ha tenido, ¿verdad?, en la historia, el abordaje y la importancia de la vacunación, y finalizamos. Ok, en cuanto al estridor laringio, se define como un sonido respiratorio anormal que se produce cuando hay alguna obstrucción parcial en la laringe, la tráquea o pues en la garganta. Se caracteriza por ser un sonido musical, jadeante, como chillón, y se escucha principalmente en la inspiración. A continuación, pues para recordar, así se escucha el estridor. ¿Ok? Es a la inspiración. Y comenzamos con la primera causa, que sería la laringitis aguda o, pues como lo llamamos, croup. Ok, el término laringitis aguda se describe como un síndrome clínico producido por inflamación y obstrucción aguda de la laringe. La etiología básicamente es vírica, mayoritariamente, y a veces también se le llaman laringitis subglótica, croup, laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis aguda. Ya eso es cuando se va más abajo y es menos comúnmente usado. Es la causa de obstrucción aguda de la vía aérea superior más frecuente en la infancia y se asocia a una triada típica característica de disfonía, tos perruna o de foca y estridor inspiratorio. ¿Ok? Con o sin disnea, y generalmente ocurre tras un cuadro prodrómico catarral. Y para recordar, los gérmenes causales principalmente es el virus para influenza. El tipo 1 corresponde al 75%. También el tipo 2 y 3. Se han visto pues casos de virus respiratorio sincitial, el virus de la influenza A y B también, que se asocia a las formas más graves de laringitis aguda por el virus de la influenza. También tenemos el adenovirus y el sarampión, y también las formas bacterianas son poco frecuentes, pero más ahorita, ¿verdad? Que hay tanto micoplasma, puede ser responsable en algunos casos del 3% aproximadamente. En el caso de la etiología del croup espasmódico, que es el croup recurrente, pues no se conoce, pero se ha relacionado con una hiperreactividad de las vías aéreas de inicio brusco o con infecciones virales de baja intensidad, pero no existen como estudios que lo demuestren. El croup espasmódico, recordemos que es recurrente y tiene una incidencia familiar. Ok, en cuanto a la epidemiología, el croup pues incide en invierno y en otoño, pero recordemos que en Costa Rica pues somos un país tropical y no tenemos una determinada estacionalidad. Sin embargo, por ejemplo, en épocas de lluvias, todo esto empeora por la presencia de virus, ¿verdad? Aparece principalmente entre niños de 3 y 6 meses y 3 años, y esto se debe porque tienen una glotis más alta, también un espacio subglótico de menor tamaño por la influencia del cartílago cricoides, y sus tejidos tienden a ser más laxos, o sea, más suaves, menos fibrosos en estos primeros años de vida. Predomina en varones. Va a tener una incidencia máxima en el segundo año de vida, y la historia familiar es un factor de riesgo. Se dice que los niños cuyos padres tenían antecedentes de croup tienen 3.2 veces más probabilidad de tener un episodio de croup y 4.1 veces más de tener croup recurrente.
Ok, en cuanto a la patogenia, recordemos que la infección se transmite por contacto de persona a persona o por secreciones infectadas. La infección viral va a comenzar en la nasofaringe y se disemina hacia el epitelio respiratorio y de la laringe y la tráquea, en donde puede detenerse o continuar su descenso ahí, ¿verdad? Por el árbol respiratorio. Va a ocasionar inflamación difusa, eritema y edema en las paredes de la tráquea y también deteriora la movilidad de las cuerdas vocales. La ventilación se va a ver afectada por esta congestión nasal acompañante y por un aumento de la velocidad respiratoria durante el llanto. El estrechamiento también de la laringe va a originar dificultad respiratoria y produce el estridor, además de que la inflamación y la paresia de las cuerdas vocales van a provocar afonía en estos cuadros y pues todo el edema de la mucosa y submucosa asociado a un aumento de la cantidad y viscosidad de las secreciones va a provocar disminución de la luz traqueal y producir grado de obstrucción. A veces este grado de obstrucción se compensa con taquipnea, pero si aumenta, el trabajo respiratorio va a ser mayor y el pacientito se puede llegar a agotar. Y pues ya en estas fases, fase de insuficiencia respiratoria, pues ya puede estar presente la hipoxemia. Ok, en cuanto a la clínica, pues tenemos una triada característica del CRUP que se compone de disfonía, tos perruna o tos de foca, lo describen de dos maneras, y de estridor inspiratorio, con o sin disnea, en el contexto de un cuadro catarral. Entonces, pues básicamente el inicio de los síntomas va a ser gradual, va a comenzar con rinorrea, tos leve y febrícula. Va a progresar en 12 a 48 horas, apareciendo los típicos síntomas de disfonía, tos perruna, y pues si la obstrucción es suficiente, el estridor inspiratorio. Puede haber presencia o no de fiebre. Y pues esta tos es disfónica, es seca, es a modo de ladrido, por eso se le dice así. Es importante también que la agitación del niño, el llanto y el decúbito lo agravan. Y también puede observarse una dificultad respiratoria progresiva muy variable con tiraje de predominio supraesternal, pero incluso a veces puede ocurrir a 3 niveles, ¿verdad? Y en caso de hipoventilación marcada y palidez excesiva, ya, ¿verdad? En casos muy graves, cianosis, sí se necesitaría una intervención inmediata. En el caso del croup espasmódico, que es el recurrente, recordemos que siempre ocurre en la noche y el inicio y el cese de los síntomas van a ser abruptos. Eh, a veces la fiebre está, básicamente va a estar típicamente ausente, perdón, y los episodios pueden repetirse durante 2 o 4 noches sucesivas. Entonces, pues creo que ya varios lo hemos visto, que los papás llegan diciendo que ¿verdad? Es un croup recurrente y pues les da solo en la noche. Además, recordemos que este, básicamente el croup espasmódico lo que se dice es que tiene una base genética inmunológica y sería más que todo una reacción alérgica a antígenos virales por una infección directa, pero es más que todo pues alérgico. En cuanto al diagnóstico, pues es clínico, es basado en la anamnesis y en la exploración física detallada y pues la mayoría de las veces no se necesitan pruebas complementarias. Se dice que pues los estudios de laboratorio y radiológicos realmente no se usan de rutina y pueden empeorar la situación clínica del niño porque lo irritan, ¿verdad? Lo enojan y empeora el cuadro. Tenemos estas dos tablas que nos determinan el grado de severidad del grupo. Entonces, acá podemos sacar los valores, cualquiera de las dos, y nos dice si tenemos
un group leve, moderado o grave. Entonces, por ejemplo, la escala de TOSIC valora estridor, entrada de aire, color, retracciones, conciencia en una sumatoria de estos tres números, el 1, 2 y 3. Igual la escala de Wesley, podemos medir estrío respiratorio, tiene tirajes, la ventilación, si tiene cianosis, cómo está el nivel de conciencia y hacemos la correspondiente suma. En cuanto al manejo y tratamiento, nos vamos a basar en este manejo del Hospital de Niños, que lo volvió a realizar el doctor Fabricio Sevilla y la doctora Helen Jiménez del Hospital de Nicoya, pues que agregaron algunas cosas y de diseño y demás. Entonces, pues vamos a comenzar con el diagnóstico de Krupp, ¿verdad? Nos llega un niño, lo primero que hacemos es colocar corticosteroide. Colocamos dexametasona, ya sea intramuscular, 0.6 miligramos por kilo, a máximo 10 miligramos, o prednisolona, 1 o 2 miligramos por kilo vía oral. Eso es lo primero que hacemos. Estimamos la severidad, ¿verdad? Dependiendo de si el Krupp es leve, moderado o grave. Y si es leve, después de eso, si el niño no tiene estridor o retracciones intercostales en reposo, hacemos educación a los padres, ¿verdad? Y egreso al hogar. Y en ese caso no requeriría seguimiento. Si ya es moderado y el niño tiene estridor en reposo y retracciones intercostales leves, sin agitación, aquí pues minimizamos intervenciones y hay que mantener al niño en los regazos de los padres para mantenerlo tranquilo. Aquí, hasta el moderado, consideramos adrenalina nebulizada. La dosis es de 0.5 miligramos por kilo de epinefrina, uno en 1000, máximo 5 ml. Y pues ya si es grave, ¿verdad? Un cuadro donde hay estridor en reposo y retracciones externales asociadas a agitación o letargia, minimizamos intervenciones y colocamos oxígeno, solo 6 cianosis, y aquí pues de fijo ponemos adrenalina nebulizada. También recomiendan poner budesonida nebulizada, 2.5 miligramos con adrenalina, si hay disponibilidad. Entonces, nos devolvemos al moderado, colocamos adrenalina y vemos si mejora. Si sí mejora, igual que en el leve, el paciente mejora, ya no tiene estrión ni retracciones, entonces educación a los padres y ingreso al hogar. Si no mejora o la mejoría es mínima, se pueden repetir la nebulización de adrenalina y observamos por 4 horas. Entonces, en ese caso, consideramos hospitalización, si las dosis tienen que ser pues repetidas, interconsulta a neumo, o pues si hubo pues necesidad de más de 2 dosis de adrenalina en menos de 60 minutos. Igual, si no mejora y hay pobre respuesta, ya tenemos signos de falla respiratoria, algo muy grave, y ya aquí, ¿verdad? En última instancia, pues se contacta la UCI, si requiere manejo de vía aérea, se considera interconsulta a ORL o anestesia y ya, pues, en casos graves se traslada a un tercer nivel de atención para, pues, que lo manejen, ¿verdad? Y pues una pequeña recomendación, recordemos que, y se habla pues en literatura, de la humidificación en los hospitales, sin embargo, ya eso no se hace. Y pues algo que sí podemos tal vez decirle a los papás, una pequeña recomendación para practicar en casa, en su domicilio, es que se encierren con el niño en el baño y abran los grifos y la ducha caliente y pues el vapor pues sí puede ayudar al cuadro. Seguimos con la laringomalacia. ¿Okay? La laringomalacia es una anomalía laringea congénita. Es la más frecuente, siendo el 60-75%. Es la causa más habitual de estridor en la infancia, oscilando entre un 45-75%.
Habitualmente es un estridor inspiratorio de aparición en la primera semana de vida, es no cianosante y se define por el colapso intraluminal de los tejidos supraglóticos durante la inspiración. ¿Okay? Acá podemos ver gráficamente cómo se vería normal, ¿verdad? Estos tejidos. Y con la laringomalacia, pues hay un colapso y diferentes anomalías. En cuanto a la etiología y patogenia, específicamente es de causa desconocida, pero se proponen tres factores. Influyen en los anatómicos, que pues se han descrito principalmente tres tipos de anomalías anatómicas en la supraglotis. La primera, epiglotis enrollada en omega, también ligamentos aritenoepiglóticos, perdón, cortos y aritenoides abultados redondantes. Estas se habla de que lesiones se pueden encontrar en forma combinada o solas y provocan pues este colapso supraglótico. En la parte histológica, pues se sugiere que hay una inmadurez de los cartílagos laringeos que va a dar lugar a una debilidad intrínseca y la tendencia al colapso durante la inspiración. Y en la parte neuromuscular también se habla de la inmadurez en el control neuromuscular, que se ha descrito como pues una causa. Y algunos estudios han demostrado relación entre laringomalacia y enfermedades neurológicas, que pues esta puede ser una manifestación. Ok, en cuanto a la clasificación, en realidad la clasificación de la laringomalacia se clasifica en 6 tipos, pero pues acá solo logré encontrar una imagen de estos del tipo 1, 2 y 3, pero bueno, para que nos vayamos como ubicando. Entonces, en el tipo 1 se habla de que hay una aspiración de la mucosa aritenoidea edematosa que va a recubrir los cartílagos cuneiformes introduciéndose hacia el interior de la laringe. Ya en el tipo 2 hay una epiglotis enrollada y alargada que se curva y se dobla en la inspiración. También se va a asociar al tipo 1. El tipo 3 hay un colapso en báscula de los aritenoides durante la inspiración. Ya en el tipo 4 va a haber una aspiración y desplazamiento posterior de la epiglotis contra la región aritenoidea. En la tipo 5 se habla de que los repliegues ariepiglóticos están cortos, creando como un vestíbulo laringio pequeño y colapsante en la inspiración. Y ya el tipo 6 es un colapso de la pared posterior de la subglotis durante la inspiración. Entonces, pues en la clínica es un estridor inspiratorio progresivo, aumenta con el decúbito supino, mejorando al decúbito prono y empeora con los esfuerzos del niño también, ya sea con el llanto, al agitarse o mamar. En casos graves, ellos pueden hacer aspiración por falsas vías, cianesis, apneas obstructivas, accesos de tos, bronquitis de repetición. Sin embargo, son muy, muy pocos los casos que llegan a esto. Igual, también pueden hacer apnea durante el sueño y algunos autores han relacionado esto con muerte súbita del lactante, pero igual son muy, 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 muy raros. Y pues obviamente a mayor obstrucción laringea, más gravedad y esto pues se puede presentar al nacimiento o de forma más frecuente a la primera o segunda semana de vida. Su sintomatología básicamente va a ser máxima a los 6 meses de vida y va a ir disminuyendo a los 8 y 10 meses y se resuelve completo antes de los 18 o 24 meses, o sea, ya los 2 añitos. Pero a veces se puede alargar hasta entre los 2 y 7 años de vida. Entonces, para tenerlo en cuenta. El diagnóstico, básicamente debe ser con la historia clínica del estridor inspiratorio. Así es como nosotros lo podemos diagnosticar. Pero, pues en casos
ya severos o con otorrino, pues se les realiza algo que se llama rinofibrolaringoscopia flexible, que pues es un diagnóstico instrumental y se hace con el lactante despierto porque casi todos, porque en casi todos pues, los casos por benignidad y se tolera bastante bien. Comienza la palabra con rino porque se va a introducir por el piso de la fosa nasal y se va a mantener por encima de la laringe por varios ciclos respiratorios para observar eh, la anomalía. Y así suena muy agudo porque es un niño muy chiquito, pero este, básicamente así es como se puede observar mediante esta técnica. Ok. Algunos signos de severidad de la laringomalacia, pues que el niño tenga pobre ganancia de peso, disnea con episodio de retracción intercostal o sifoidea, que tenga episodio de distrés respiratorio, apnea obstructiva del sueño o episodio de asfixia durante la alimentación. Y pues en cuanto al tratamiento, ven que les hablaba que la mayoría de los casos no es grave, pues ya que el 95% de los casos solo van a requerir una actitud expectante. No se hace mucho más esperar. Y pues el resto, el 5% que presenta enfermedades severas, y pues ellos requieren un tratamiento activo, van a requerir cirugía. Y lo que se les hace es una resección endoscópica de las estructuras laringeas redundantes. Ok, avanzamos con la epiglotitis. Recordemos que la epiglotitis es una inflamación grave de las estructuras supraglóticas. Suelen estar afectadas pues la propia epiglotis y tejidos blandos que la rodean, también la superficie posterior de la lengua y los pliegues aritenoepiglóticos. ¿Okay? El resultado es una obstrucción de la vía aérea a este nivel que constituye una, y recordar esto siempre, auténtica emergencia respiratoria. Es la forma clásica pues de origen infeccioso, eh, básicamente por hemófilos influenza tipo B, que históricamente era el responsable de más del 90%, y también se han descrito casos producidos por gérmenes distintos hemófilos influenza B, como, bueno, hemófilos influenza no B, que son los no tipificables, o también los que pertenecen a otros serotipos. Y también por estreptococo betemolítico, por estafilococo o neumococo. Y acá podemos ver en este dibujo gráficamente cómo se ve de inflamada la epiglotis y pues como casi que obstruye todo, toda la luz. Y pues hago un hincapié aquí en la importancia de la vacunación. La vacunación sistemática, ¿verdad?, de la población infantil frente a este germen prácticamente se hizo desde que se comenzó el uso de la vacuna para niños por allá en 1987 y para bebés en 1990. Y pues básicamente esto ha modificado notablemente el panorama epidemiológico de esta enfermedad. Básicamente nosotros casi no vamos a ver o probablemente no veamos, ojalá, pero la incidencia sí ha disminuido bastante. Sin embargo, es importante que no ha sido completamente erradicada solo por un pequeño porcentaje. Básicamente ocurre entre niños de 1 y 7 años de edad y es más común entre 3 y 4 años. Antes se estimaba que habían 14 niños, ¿verdad?, por cada 100,000, pero ahora la incidencia anual de la enfermedad por hemófilos influenza tipo invasiva en niños menores de 5 años disminuyó en un 99%. Esto es bastante importante.
Y pues, ¿cómo se comporta? Primero, pues se da la transmisión de hemófilos influenza tipo B, que va a ocurrir a través del contacto directo con gotitas respiratorias de un portador nasofaríngeo enfermo. También se dice en la literatura que los recién nacidos lo podrían adquirir por aspiración de líquido amniótico o contacto con secreciones del tracto genital que van a contener la bacteria. Entonces, va a haber una inflamación de la epiglotis que va a resultar del edema y la acumulación de células inflamatorias, específicamente en el espacio potencial entre la capa epitelial escamosa y el cartílago epiglotal. Y pues también se habla de que la superficie lingual de la epiglotis y los tejidos periepiglóticos tienen bastantes redes de vasos linfáticos y sanguíneos que van a facilitar la diseminación de la infección y la posterior respuesta inflamatoria. Una vez recordemos que comienza la infección, la inflamación progresa muy rápidamente y afecta toda la laringe supraglótica. Y pues representa una emergencia. En cuanto a la clínica, pues el comienzo es súbito, ¿ok? Comienzan con fiebre, odinofagia, disfonía, voz apagada y aumento del trabajo respiratorio. Eh, en las fases iniciales, pues comienza el estridor y también tienen el típico babeo, y esto es por dificultad para el manejo de las secreciones orales. El cuadro va a progresar con rapidez y en pocas horas la clínica va a ser ya completamente establecida y básicamente los pacientes con epilotitis se van a mostrar más angustiados, con peor estado general, o sea, un aspecto tóxico, toleran muy mal la posición horizontal y adoptan típicamente esta posición llamada en trípode, que ellos se sientan con las manos apoyadas hacia atrás, el cuello extendido y la boca abierta. Y esto es pues un intento de conseguir la máxima apertura laríngea. ¿Ok? Datos como de que en la auscultación pues se puede destacar hipoventilación bilateral que va a contrastar con el esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Y pues acá digamos que lo temible es el fracaso respiratorio que puede ocurrir por agotamiento o por una obstrucción completa de la luz, que puede ocurrir en cualquier momento. Importante no hacer maniobras inapropiadas. Esta situación de que se obstruye y demás la podemos evitar, ¿verdad? No haciendo estas maniobras, como por ejemplo intentos de visualizar la epiglotis, funciones para extracción de muestras de sangre o canalizar vías o forzar al niño a la posición horizontal, ni siquiera meterle la paleta. Y la explicación de esto es que se puede producir un espasmo y ya causarnos un grave problema. Por lo que cualquier manipulación que pueda provocar el llanto o disconfort del niño debe ser evitado y pospuesta hasta que estemos en condiciones seguras, o sea, en un lugar donde se pueda asegurar la permeabilidad de la vía aérea, pero mientras tanto y no estemos ahí, el niño tiene que permanecer con los padres y en la posición que le resulte más confortable, aunque él se ponga en trípode. Que el diagnóstico, primeramente, nosotros nos basamos en la presentación clínica. Ya digamos que el diagnóstico definitivo se realiza mediante visualización directa de la región supraglótica, pero este procedimiento solo se debe realizar en el quirófano o, por ejemplo, en UCI emergencias, con condiciones óptimas para establecer una vía aérea segura, porque puede ser dificultoso, ¿verdad?, en estos pacientes. Y pues básicamente lo que se va a ver como hallazgo es edema y enrojecimiento intenso del epiglotis y de los tejidos circundantes. Y pues esta es una radiografía lateral de cuello. La imagen habitual va a ser una hipofaringe distendida y el clásico signo del pulgar, que es consecuencia del engrosamiento de la epiglotis y de los pliegues aritenoepiglóticos.
Se los adjunto como para no olvidar este signo, sin embargo no se hace de rutina porque recordemos que no tenemos que irritar al niño y con todo esto, haciéndole la radiografía, lo irritamos, podemos empeorar todo y se pierde tiempo. En cuanto al tratamiento y al manejo, hay que hacer un reconocimiento rápido, ¿verdad? Para proporcionar un tratamiento rápido y adecuado, pues que al avanzar la infección el niño va a correr peligro de no poder respirar porque se le van a cerrar las vías respiratorias. Entonces, este, tenemos que reconocerlo bastante rápido. El tratamiento de elección es la obtención y mantenimiento de la vía aérea superficial, preferiblemente mediante intubación endotraqueal. Pero el procedimiento debe realizarse en quirófano, con anestesia inhalada, importante sin uso de relajantes musculares y esto porque facilitan el colapso por la relajación de la musculatura faríngea. Y con un equipo de cricotiroidotomía disponible, porque esta técnica puede proporcionar una solución temporal antes de realizar una traqueostomía si la intubación es imposible. Ya, pues una vez asegurada la vía respiratoria, podemos obtener muestras para cultivos y pues básicamente debemos iniciar tratamiento antibiótico intravenoso. Habitualmente se usa cefotaxim por su excelente biodisponibilidad y demostrada actividad frente a hemófilos de influenza tipo B, ¿okay? Que es una cefalosporina de tercera generación. El tubo endotraqueal debe mantenerse hasta que se considere que la extubación es segura, generalmente un día o 2 días, o sea, 24 48 horas. Y nos guiamos con criterios clínicos, que sea, por ejemplo, mejoría del estado general, descenso de la fiebre y fuga de aire alrededor del tubo endotraqueal. Y ok, ¿por qué fuga? Porque a la hora de intubar se usa un tubo 2 números menos del correspondiente. Así, pues cuando va a bajar la inflamación, digamos que ese tubo va a quedar como flojo y va a tener fugas de aire y pues ese es un indicativo de que está bajando la inflamación y ahí podemos ir considerando, dependiendo de la mejoría y demás, el retiro del tubo. Y pues también se puede administrar una dosis de dexametasona previa a la extubación con la finalidad de disminuir después la incidencia de estridor posterior. Y pues esto último es solo en casos, por ejemplo, de que se habla de que a veces pueden llegar pacientes con formas clínicas atenuadas y que se puede usar manejo conservador. Eso es principalmente ya tal vez en niños muy grandes, también en adultos, pero pues en nuestro caso niños muy grandes, que tal vez no están graves y se maneja sin intubar con oxigenoterapia y antibióticos. Y para finalizar, entre otras causas de estridor laringio, porque son múltiples, tenemos siempre que recordar que puede ser, por ejemplo, por un absceso retrofaringeo, retroamigdalino. Todo esto nos puede causar obstrucción, una aspiración de cuerpo extraño, tumores como hemangiomas, linfangiomas, papiloma laringio. También por una postintubación traqueal, un trauma externo cerrado, anafilaxia, parálisis de cuerdas vocales, estenosis subglótica congénita, membranas laringias, ingestión de cáusticos, quemadura de vía aérea, aspiración repentina de jugo gástrico por reflujo gastroesofágico. Siempre tenemos que tener en cuenta que no solo son estas 3 causas que pueden causar estridor, ¿verdad? Es muy amplio, pero sí son de suma importancia tenerlas presentes siempre, siempre. Esta es mi bibliografía y muchas gracias por su atención.